En México, millones de personas adultas mayores han trabajado toda su vida con la esperanza de tener un ingreso que les garantice una vejez digna. Sin embargo, no todas alcanzan a reunir las semanas cotizadas necesarias para recibir una pensión que les permita mantener su nivel de vida tras el retiro. Aquí es donde entra en juego la pensión mínima garantizada del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, que en 2024 alcanzará un monto de 8,400 pesos mexicanos al mes. ¿Qué es la pensión mínima garantizada? La pensión mínima garantizada es un esquema creado bajo la Ley 73 del Seguro Social, que asegura a los pensionados un ingreso mensual aunque no hayan cotizado las semanas completas para obtener una pensión mayor. De acuerdo con el IMSS, este beneficio es proporcionado por el gobierno federal y se actualiza anualmente en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Este esquema está diseñado para aquellos que, aunque no hayan alcanzado las semanas necesarias para una pensión regular, cumplieron con los requisitos mínimos de edad y cotización bajo el régimen del IMSS. En México, millones de personas adultas mayores han dedicado gran parte de su vida al trabajo, con la esperanza de que al llegar a la jubilación, contarán con un ingreso que les garantice una vejez tranquila y digna. Sin embargo, la realidad es que no todas las personas logran cumplir con los requisitos necesarios, en términos de semanas cotizadas, para obtener una pensión que les permita mantener el mismo nivel de vida que tenían antes de su retiro. Es en este contexto donde entra en juego la pensión mínima garantizada ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Esta pensión es un esquema diseñado para asegurar que, aun cuando no se hayan cotizado todas las semanas necesarias para recibir una pensión más alta, los jubilados puedan contar con un ingreso mensual básico. Según se ha establecido para el año 2024, el monto de esta pensión mínima garantizada será de 8,400 pesos mexicanos al mes. ¿Qué es la pensión mínima garantizada? La pensión mínima garantizada es un esquema que se originó bajo la Ley del Seguro Social de 1973, conocida comúnmente como la Ley 73. Este esquema fue creado con el propósito de garantizar que las personas jubiladas, aunque no hayan alcanzado a cotizar el número completo de semanas requeridas para una pensión mayor, puedan recibir un ingreso mensual que les permita vivir con dignidad. De acuerdo con la normativa del IMSS, esta pensión es proporcionada por el gobierno federal y se ajusta cada año en función de las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, el cual es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Este esquema de pensión mínima garantizada está dirigido a aquellos trabajadores que, aunque no cumplieron con el total de semanas cotizadas para una pensión regular, sí lograron satisfacer los requisitos mínimos de edad y cotización bajo el régimen del IMSS. Es una medida que busca proteger a quienes, por diversas razones, no pudieron completar el tiempo necesario en el sistema, pero que aún así necesitan un ingreso fijo en su vejez. ¿Cuál será el monto de la pensión en 2024? Para el año 2024, el monto de la pensión mínima garantizada para los pensionados del IMSS se ha fijado en 8,400 pesos mexicanos mensuales. Este incremento representa un cambio significativo en comparación con los montos que se otorgaban en años anteriores, cuando algunos jubilados apenas recibían una pensión de 3,000 pesos mexicanos mensuales. Este incremento en la pensión mínima es el resultado de los aumentos en el salario mínimo y de los ajustes por inflación que se han implementado en los últimos años. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo ha experimentado aumentos sustanciales, lo que ha influido directamente en los cálculos utilizados para determinar los montos de las pensiones. Estos aumentos buscan asegurar que las pensiones sean suficientes para cubrir los costos básicos de vida en un entorno económico que constantemente cambia. ¿Cómo se calcula la pensión mínima garantizada? El cálculo de la pensión mínima garantizada se realiza tomando como referencia el salario mínimo de la Ciudad de México. En años anteriores, los jubilados recibían un ingreso basado en un salario mínimo que era considerablemente más bajo que el actual. Esta es la razón por la cual muchos pensionados antiguos continúan recibiendo pensiones de apenas 3,000 pesos mexicanos mensuales. No obstante, con los aumentos recientes en el salario mínimo y los ajustes que se han implementado, aquellos que se jubilen a partir de 2024 bajo la Ley 73 podrán beneficiarse del nuevo monto garantizado de 8,400 pesos mexicanos mensuales.
Este ajuste se ha realizado con la finalidad de alinear las pensiones con el costo de vida actual y asegurar que los adultos mayores puedan mantener su poder adquisitivo, especialmente en un contexto donde los precios de bienes y servicios esenciales tienden a incrementarse. Quienes son elegibles para recibir esta pensión. Para ser elegible para la pensión mínima garantizada, los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos específicos. 1. Edad mínima requerida. Los solicitantes deben tener al menos 60 años para ser elegibles para la pensión por cesantía en edad avanzada, y 65 años para la pensión por vejez. Estos límites de edad aseguran que las personas que han alcanzado una etapa avanzada de la vida y que ya no pueden trabajar activamente, puedan recibir un apoyo económico. 2. Semanas cotizadas. Aunque no se requiere haber completado todas las semanas de cotización necesarias para una pensión regular, es indispensable haber cotizado al menos 500 semanas bajo el marco de la Ley 73. Este número mínimo de semanas garantiza que los trabajadores hayan contribuido al sistema de seguridad social por un tiempo suficiente para ser elegibles para esta pensión. 3. Inscripción en el IMSS. Los solicitantes deben haber estado inscritos en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y haber cotizado bajo el régimen de la Ley 73 del Seguro Social. Este requisito asegura que los beneficiarios hayan estado registrados en el sistema antes de la reforma de 1997, que introdujo cambios significativos en las reglas de jubilación. La pensión del bienestar. Un apoyo adicional para los adultos mayores además de la pensión mínima garantizada ofrecida por el IMSS. Los adultos mayores de 65 años o más también tienen la posibilidad de acceder a la pensión del bienestar, un programa de apoyo económico otorgado por el gobierno federal. Este programa proporciona un ingreso adicional de 6,000 pesos mexicanos bimestrales a quienes cumplen con los requisitos de edad y residencia establecidos por el gobierno. La pensión del bienestar es un complemento a la pensión del IMSS y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica. Este programa busca asegurar que, incluso aquellos que reciben una pensión baja, puedan contar con un ingreso adicional para cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué hacer si ya estás pensionado y recibes una pensión baja? Si ya te encuentras pensionado y percibes una cantidad menor a la pensión mínima garantizada establecida para el año 2024, es importante que verifiques si tienes derecho a un ajuste en tu pensión. Es posible que los pensionados más antiguos no hayan sido incluidos en los incrementos recientes, por lo que es recomendable acudir al IMSS para revisar si puedes aplicar para un incremento en tu pensión. Este proceso de revisión es esencial para asegurar que los pensionados estén recibiendo el monto adecuado de acuerdo con los ajustes actuales en el salario mínimo y la inflación. El IMSS puede ofrecer orientación y asistencia para aquellos que deseen actualizar su pensión y asegurarse de que están recibiendo el monto al que tienen derecho según las normas vigentes. Conclusión: la pensión mínima garantizada del IMSS es un recurso fundamental para asegurar que los adultos mayores en México puedan disfrutar de una vejez digna, independientemente de si han logrado o no cotizar el total de semanas requeridas para una pensión mayor. Con el aumento significativo en el monto de la pensión mínima garantizada para el año 2024, el gobierno busca alinear este beneficio con las necesidades actuales de los pensionados, protegiendo su poder adquisitivo en un entorno económico en constante cambio. Además, programas como la pensión del bienestar ofrecen un apoyo adicional para aquellos adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, asegurando que todos tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad en su retiro. Es fundamental que los pensionados se mantengan informados sobre sus derechos y opciones, y que acudan al IMSS para resolver cualquier duda o problema relacionado con su pensión. ¿Cuánto es el monto de la pensión en 2024? En 2024, el monto mínimo garantizado para los pensionados del IMSS será de 8,400 pesos mexicanos al mes. Este aumento es significativo en comparación con los montos de años anteriores, donde algunos pensionados apenas recibían 3,000 pesos mexicanos mensuales. Este incremento en el monto de la pensión mínima se debe a los aumentos en el salario mínimo y los ajustes por inflación que se han implementado en los últimos años. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador AMLO, el salario mínimo ha tenido aumentos considerables, lo que ha influido directamente en los cálculos para las pensiones. ¿Cómo se calcula la pensión mínima garantizada?
El cálculo de la pensión mínima garantizada se realiza con base en el salario mínimo de la Ciudad de México. En años anteriores, los pensionados recibían un ingreso basado en un salario mínimo considerablemente menor al actual, lo que explica por qué algunos siguen recibiendo pensiones de apenas 3,000 pesos mexicanos al mes.